Teke Teke. Nos vamos hasta Japón para hablaros de una de las leyendas más conocidas y temidas de la región, ya que solo con escuchar su nombre son muchos los que empiezan a temblar de puro terror. Todo empieza con la historia de una joven estudiante. Ella tenía el pelo negro a la altura de los hombros, unos ojos grandes, la nariz y la boca pequeñas y era muy tímida e introvertida. Al terminar las clases, mientras todos los alumnos se juntaban y charlaban en grupo, ella caminaba sola en dirección a su casa, ya que todos la tachaban de bicho raro y nadie quería hablarla. Incluso, algunos alumnos de la escuela se reían de ella, criticaban todo lo que hacía y la molestaban hasta que salía corriendo del colegio. En concreto, había un grupo de 3 chicos, quizás los peores de todo el centro, a los que les entretenía enormemente el poder molestar a la joven estudiante. Una calurosa mañana de verano, de camino a clase, uno de ellos tuvo una idea. Ahora que las cigarras abundaban en las calles de la ciudad, podrían capturar una de ellas y ponérselo encima a la chica para ver cómo reaccionaba y así reírse de ella. A todos les pareció estupendo y entre risas llegaron a clase, donde vieron a la joven sentada en su pupitre al fondo y no pudieron evitar mirarse entre ellos de reojo y sonreír. Ese día, ella decidió quedarse en la biblioteca hasta tarde, cuando casi era de noche, mientras los 3 jóvenes esperaban en un banco cerca de la estación de tren, donde sabían que ella aparecería tarde o temprano para volver a su casa. Cuando quedaban pocos minutos para que llegase el último tren del día, la joven apareció en la estación. Los chicos la vieron de lejos y cogieron el bote con la cigarra que habían capturado hacía unas cuantas horas. Se acercaron a ella sigilosamente. Mientras la chica miraba a la lejanía, ensimismada en sus cosas, como de costumbre, uno de ellos estiró el brazo hasta su hombro y en ese instante soltó el bicho. La joven miró qué es lo que tenía en su camisa y al ver a ese bicho tan cerca de su cara con lo grande que era, empezó a chillar y a dar saltos histérica, mientras los 3 jóvenes, un par de metros más allá, reían a carcajadas. Mientras ella no paraba de sacudir todo su cuerpo, los chicos cada vez se reían más y más. Uno de ellos incluso llegó a tirarse al suelo de la gracia que le hacía ver a la pobre sufrir de aquella manera. Pero en apenas unos segundos, la situación cambió radicalmente. La joven, concentrada en quitarse ese bicho de encima, no se dio cuenta de que cada vez estaba más cerca de las vías. El tren sonaba a lo lejos, quedaba poco para que hiciese su aparición en la estación, pero ella solo se sacudía una y otra vez, y el tren estaba todavía más cerca, y antes de que pudiese darse cuenta, la joven resbaló con el bordillo y cayó a las vías. Lo último que pudo ver tras golpearse contra el suelo fue al tren avanzar a toda velocidad hacia ella, hasta que de repente esa imagen desapareció. La joven fue arrollada por el aparato que destrozó el cuerpo de la chica. Le había partido en 2. El tronco inferior estaba completamente destrozado y el superior, más de lo mismo. Sin embargo, todavía podía verse claramente los ojos muy abiertos de la chica con una expresión de pánico en el rostro, además de una larga herida que había rajado su boca, abriéndola todavía más hasta llegar a la altura de la oreja. Los 3 chicos chillaron aterrados, no podían creer lo que habían hecho. Decidieron apartarse del tumulto de personas que intentaban recoger las diferentes partes del cuerpo de la joven desperdigadas por las vías y huir lo más lejos posible. Semanas después, cuando los 3 amigos volvían de la escuela a sus casas, empezaron a hablar de lo ocurrido. Al principio parecieron sentirse muy culpables, pero según iban recordando, uno de ellos no pudo evitar imitar a la joven dando saltitos y gritando mientras se quitaba la cigarra del hombro, a lo que sus amigos, por supuesto, respondieron con una carcajada. Sin embargo, en medio de ese ambiente distendido, se produjo un silencio de lo más escalofriante. Todos habían pasado de estar entre risas a mirar alertados de un lado a otro. Algo les había llamado la atención, pero no sabían qué exactamente. Decidieron entonces dejar esa sensación de lado lo antes posible, ya que lo importante ahora era seguir recordando sus batallitas. Sin embargo, unos metros más adelante volvió a suceder. Un silencio tenso recorrió la calle y acarició sus nucas, provocándoles un escalofrío que les heló todo el cuerpo. Hasta que uno de ellos, histérico, comenzó a correr. Llegó 2 calles más allá, lo más rápido que pudo, y se paró en una esquina para coger aire. Algo empezó a moverse cerca de unos arbustos.
El estudiante levantó la cabeza y miró hacia aquel punto, y lo que vio le hizo soltar un grito desgarrador que resonó por todas las calles de la ciudad. Delante de él estaba la joven que, debido a su broma pesada, había muerto arrollada por el tren. Pero no era como antes. Ahora su piel estaba putrefacta. Tenía una raja en la cara que le iba desde el labio hasta la oreja. Parte de la piel, desgarrada, colgaba de su cara. Tenía los ojos muy grandes y hundidos que reflejaban un profundo odio y unas ganas increíbles de venganza. Sus amigos, al ver aquello, no dudaron ni un segundo en echar a correr, y los tres no pararon hasta llegar casi a las afueras de la ciudad, cerca de la estación de tren. Entre resoplidos empezaron a hablar de ello. No daban crédito, estaban muy asustados, temblando. Uno de ellos incluso tuvo que sentarse para recuperar el aliento porque sentía que iba a desmayarse. Y de repente... ahí estaba ella, aún se cabe más descompuesta y demacrada que la última vez. Se quedó mirando a los tres culpables de su muerte mientras gruñía, y antes de que pudieran reaccionar, se abalanzó sobre uno de ellos. Los otros dos chicos no miraron atrás y siguieron corriendo, pero en apenas unos segundos notaron como aquel ser, aquella especie de zombie, iba tras ellos arrastrándose todavía más rápido después de haber acabado con su amigo. Uno de los estudiantes, a pocos metros de llegar a la puerta de su casa con las llaves ya en la mano y corriendo lo máximo que podía, tropezó y no tuvo tiempo de reaccionar porque cuando se giró a mirar a la cosa que le perseguía, ella ya estaba a unos milímetros de su cara. El último de los tres que quedaba consiguió llegar a su casa. Estaba nervioso, apenas cenó. No sabía ni cómo explicar a sus padres qué es lo que había pasado, porque ni él llegaba a creerse todo aquello. Estaba en shock. Decidió entonces decir que se encontraba mal y subir a su cuarto. Llegó a la cama y, a pesar de lo alterado que estaba, cayó rendido. Pero en plena noche se desveló. Teque, 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 teque. Empezó a escuchar algo que golpeaba contra el suelo, algo ligero, pequeño, como si fuesen uñas que repiquetean contra un mueble. El joven mantuvo la respiración, intentó pensar que aquello solo era una pesadilla, y de pronto los sonidos pararon. Aliviado, el chico respiró hondo y abrió los ojos para incorporarse. Pero no pudo, porque justo encima de él dos ojos grandes y hundidos le miraban en la oscuridad acompañados de una amplia sonrisa macabra que se alargaba de un lado a otro de la cara de aquella chica. El joven ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Se dice que el propio nombre de esta leyenda, Teque Teque, nace del sonido que hace el ser al arrastrarse por el suelo en busca de sus víctimas. Según la leyenda japonesa, la chica no tuvo suficiente con acabar con los tres, causándoles la muerte. Ahora vaga por las estaciones de tren a altas horas de la noche, cuando apenas hay gente, para acabar con la vida de aquel que se encuentre. Así que cuidado si escuchas algún ruido mientras esperas al transporte público, porque podría ser lo último que escuchases antes de morir. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Y aquí termina el vídeo de YouTube, aunque esta es solo una parte. Si quieres escuchar el programa completo, visita nuestro podcast Terrores Nocturnos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iVoox o Spreaker. Disfruta de una buena dosis de misterio cada martes y si te quedas con ganas de más, conviértete en mecenas de Patreon para poder escuchar otro capítulo extra cada semana. Además de disfrutar de otras ventajas como directos, la elección de los temas de los que hablaremos, noticias anticipadas e ilustraciones exclusivas. Entra en la página de Patreon de Terrores Nocturnos y únete a esta gran familia de mecenas. ¿A qué esperas?